El cantante y músico estadounidense Vaughn Monroe dijo: ahora cuesta más entender a un niño que lo que alguna vez costó educar a sus padres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, hay algo de cierto, es difícil algunas veces entender a los chicos. Mucha de la razón es porque no hablan tanto. Si no te van a mandar el texto, no creo que te puedes dar cuenta de lo que está pasando. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no creo que la letra con sangre entra. Hay 1000 maneras de educar sin golpes. Si tuviera que corregir algo en mi vida, sería cualquier cosa menos la educación que le he dado a mi hija. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Edwin, estás demandando a Erika, que tengo entendido es tu ex esposa. Sí. ¿Correcto? Eso es cierto. Ok. Bueno, pues explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo estoy pidiendo la demanda porque me gustaría tener la custodia temporal de mi hija y también quisiera que Erika se haga responsable de los cargos médicos que la niña mía le causó a otra joven de la escuela de ella y a causa de un video que Erika, la madre, subió al Facebook page de la niña. Bueno, espérate un momento, porque me estás diciendo miles de... ¿Tú me quieres dar eso que tienes en la mano? Porque te veo como que te sales del podio. A ver. Ok, espérate un momento, a ver. Erika y tú están separados. ¿Están divorciados? Estamos divorciados hace 7 años. Hace 7 años están divorciados. Ok. ¿Tienen una hija? Tenemos una niña, sí. ¿Qué edad tiene la niña? 15 años. Ok, la niña tiene 15 años. Y tú quieres que Erika... Primero quieres la custodia temporal de la niña, temporaria, o sea, si no la quieres permanente. Y número 2, que ella se haga cargo de unas cuentas médicas que ocasionó la hija de ustedes a otra persona. Exacto. Y que se haga cargo ella. Que ella se haga cargo. Y algo tiene que ver con un video que ella subió a las redes sociales. Al Facebook page de la niña. Déjame ver cuántas son las cuentas médicas estas. $2,000 de daños médicos a alguien, a una persona. Ok. Y entonces las imágenes que ella subió. Bueno, que tú me las trajiste. El video yo se lo traje para que usted pueda verlo. Vamos a verlo. Doctora, yo a le ver voy de a lo que explicar. estamos hablando, porque todavía no sé ni de lo que estamos hablando. Sé todos los elementos, pero no sé de qué hablamos. Veamos, señor director. Mire cómo trata a mi niña. ¿Usted cree que eso es manera de tratar a la hija de uno? Eso tiene una explicación, doctora. A mí eso me trae indignación que ella trate a mi hija así. Eso me duele en el corazón ver eso. Bueno, ok. Eso. Pero esto se va a acabar ya. Esto se va a acabar. ¿Qué está pasando? Ninguna madre agarra a una hija y le corta el pelo y lo sube a las redes sociales. Aquí está pasando algo detrás de todo esto. Y usted no me lo está diciendo. Bueno, doctora, yo le estoy explicando la parte de la madre. Ahora le voy a hablar un poco de la niña. La niña ha sufrido mucho. Ella siempre ha tenido problemas con su peso. En la escuela la han burlado mucho por eso. Ha tenido muchas discusiones. Ha tenido que sufrir bastante de los otros niños haciéndole burlas y haciéndole muecas a ella porque le dicen que ella no puede hacer las cosas, que ella es muy gorda, que ella no se sabe vestir, que ella no sabe cómo manejarse, que ella no puede tener un novio, que nunca va a conseguir un novio. Y esas cosas le han afectado a la niña mía. Esa situación que ella ha tenido
pues también el divorcio de nosotros también le ha afectado a ella. Pero ella es una niña, es una adolescente, ya lo que tiene son 15 años y está creciendo. Y yo no pienso que esa es manera de corregir a ningún niño. No, pero ¿corregirla de qué? ¿Del abuso que está recibiendo? Lo que pasó, lo que sucedió fue que... Ay, este señor me vuelve loca. Ella Uy, tuvo, este señor es ella como tuvo una político. situación en la escuela. Habla y no dice nada. Ella tuvo una situación en la escuela con la otra niña. La otra niña, ella la agredió. Entonces, la agredió. Usted me está diciendo que su hija es la agresora. Ella es la que agredió a la otra niña. Su hija es la que causó los daños médicos de $2,000 a otra persona. Sí. Si ella no llega a subir ese video a las redes sociales, nadie se da cuenta de lo que está pasando con ella. Y por eso la otra niña se burló de ella y eso fue la consecuencia de lo que ella hizo. Una niña se burló verbalmente de ella y ella le cayó a golpe y le abrió un boquete en la cabeza que le costó $2,000. ¿Y tú lo ves así? Yo lo veo de esa forma, sí, porque y la culpa se la ha hecho a la madre porque ella subió eso al internet. Las cosas se pueden resolver de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? La custodia temporaria de la niña. ¿Por cuánto tiempo? Bueno. ¿Y para qué? Bueno, lo que yo pienso es que no sería justo que la niña se venga conmigo tiempo completo, porque yo pienso que ella debe de estar también con su madre. Debemos de compartir ese tiempo. Yo trabajo, soy camionero y estoy fuera de la calle muchas veces y no tengo el tiempo para estar en la casa. ¿Y quién la va a cuidar cuando tú estés fuera? Bueno, es mi hija y me duele tener que reconocer que ella abusa de otras personas. Y ese preciso día yo le estaba reclamando a Daniela por un abuso que ella había cometido con otra niña, que precisamente eso mismo ella le hizo a la otra. ¿Y ella le cortó el pelo a la otra niña? Y la arrastró por todo el salón. En el salón de clase. Ok, tú le repetiste a ella lo que ella le había hecho a otra niña para que ella sintiera lo mismo, lo que ella había hecho. Me duele pero tener que hacer eso. ¿Y este hombre no sabía eso? Es que él, como siempre, está viajando. Pero con la medida de los sucesos que han sucedido, me di cuenta que no. Que no podía seguir encubriéndola. Me llaman constantemente de la escuela. Le he cambiado 2 veces de escuela en los 2 últimos años. ¿Y sigue el mismo comportamiento? Siempre. Me llaman a cada rato la que lidia. Tiene que lidiar con los sucesos, soy yo. Porque él, en lo poco que ha podido estar, se entera de muy pocas cosas. Siempre está de viaje. Él siempre está de un lado para otro. Dime esto, Erika. ¿Esta niña ustedes la han llevado a un psicólogo, a terapistas de comportamiento? ¿La ponen a dieta, en ejercicio? Bueno, la han puesto a dieta, pero Daniela come mucho, es ansiosa. Entonces ella come. Por eso tiene sobrepeso. ¿Y los psicólogos qué te dicen? ¿De qué manera corregirle dicen que hay que seguir con los tratamientos. Pero es que yo no veo ninguna mejoría. Nosotros la llevamos a psicólogo, la llevamos a terapia, la he llevado a campamento, la he llevado a viajes juveniles y Daniela sigue igual. Sigue agresiva igual. Sigue agresiva, es abusadora. O sea que ella es la bully. Sí, pero también ¿Cómo ella es contigo? ¿Cómo es la relación contigo? Bueno, a mí nunca me había faltado el respeto. Sí, como toda madre e hija en la adolescencia, hemos tenido nuestras discusiones, pero hablamos. Ese día yo le grité a ella. Sí. Y cuando yo le estoy reclamando por la niña que ella le cortó el pelo y la arrastró por todo el salón, le estoy reclamando a Daniela. Y precisamente ese mismo día, Daniela nunca me había dado, doctora, pero ese día sí me dio. Ese día ella, cuando yo le estoy reclamando por los hechos sucedidos y los actos que el papá a veces trata de suavizar, yo les reclamé a Daniela y la niña me da la espalda. Cuando yo le vuelvo y le reclamo a Daniela reacciona de una manera muy agresiva de donde mí. Me agarra, me empuja, caigo en el suelo. Doctor, y cuando yo veo a mi hija en esa actitud, yo no había visto nunca a Daniela de esa manera. Eso da miedo. Eso me dio bastante miedo. Y ahí fue cuando yo me levanté como una fiera y agarro a Daniela por el pelo y vio todo lo que usted vio ahí. Claro, le hiciste lo que ella le había hecho a la otra niña para que ella como que aprendiera. Lamentablemente. Pero no está aprendiendo. No. De ninguna manera. Yo quisiera conocer a Daniela, pero yo quisiera que ella entrara aquí a la sala con la doctora Madeline Hernández y con Mary Cruz, que ella es analista de conducta. Ahí llegó Daniela. Buenas tardes. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de hablar con ella?
Bueno, ¿y tú qué te pasa que estás tan...? Porque yo le voy a explicar lo que está pasando. A mí mi madre siempre, nunca ha estado como que conforme conmigo. Para ella siempre yo soy la mala, para ella le gusta justificar todo, pero no se pone en mi posición. ¿Y cuál es tu posición? Cuéntame. A mí antes me trataban de mala manera, me decían gorda, me decían fea, me trataban hostilmente. Ok. Pero llegó un punto en que yo no podía permitir que ellos siguieran así. Entonces yo preferí yo ser la que los agresora. maltrataba, exactamente, a permitir que ellos lo hicieran. Porque para mi madre es fácil decir que yo soy la mala, pero ella no está en esa posición en el momento en que yo tengo que enfrentarme cuando me dicen todas esas cosas. Porque ella solo oye, escucha la parte de ellos y la de mi directora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Isis. Isis. ¿Y tú? Yadeisis. ¿Madre e hija? Sí. Perfecto. Bueno. Ella es mi hija, Yadeisis. Ella era una compañera de clases de Daniela. Y yo la traje para que ella exponga la situación que ella sufrió a manos de Daniela, porque Daniela ha sido abusiva constantemente en la escuela. No es la primera vez, hay varios casos y yo entiendo que ya hay que tomar acción con esta niña. A ver, Cuéntale, ¿qué te pasó a ti, Yadeisis? Buenas tardes, doctora. Pues Daniela y yo somos bien amigas hasta que un chico me regaló una pulsera y me pidió ser su novia. Yo le dije que no, porque yo no pienso en novio a esta edad, pero ella se puso celosa porque le gustaba, pues eso no es mi culpa. Yo le dije que no. Hubo una excursión y yo no fui porque tenía miedo de que me diera. Y al día siguiente, al frente de la pizarra, ella me agredió verbalmente. Yo solamente le dije que no quería problemas. Pues ella me empezó a golpear y yo le dije que parara, me dejó inconsciente, me picó el pelo. Y ¿A ti fue que te picó el pelo? Sí, yo tenía el pelo bien largo y me picó el pelo, me dejó inconsciente, yo no sentía los puños ya. ¿Y dónde estaban las maestras en todo esto? ¿Dónde estaban los profesores? Había faltado el profesor. Pero no había nadie supervisándolos a ustedes. No, y las amigas de ella grabando y lo subieron a las redes. Ya se convirtió en un monstruo, ya todo el mundo le tiene miedo. Ya nadie la quiere cerca de ella. Ella es el terror de la escuela. Mira para allá. Ok. Bueno, ¿y a ti qué te va a hacer falta para que tú pares este tipo de comportamiento? Porque este comportamiento lo único que te está buscando es más enemigos, te hace gorda, más detestable, más horrible. Nadie va a querer janguear contigo. ¿Qué te hace falta para quererte tal y como eres? Para desarrollar las partes del ser humano que son las importantes. Ser generoso, ser inteligente, ser bueno, ser productivo. Mira, no todo el mundo es Cindy Crawford, ni Madonna, ni... No, yo lo sé, doctora, pero... Unos vienen lindos, otros vienen feos, otros vienen gordos, otros vienen flacos. Uno tiene que conformarse con lo que uno tiene y con lo que Dios le dio. Está bien, doctora, pero yo tengo que ser la que comprende. A mí no me comprenden, por eso yo quiero irme con mi papá. Tu papá no te comprende. Tu papá no te comprende. Tu papá quiere, mira, tu papá quiere ponerle a una herida de este tamaño una curita de este tamaño. Así. Ok, él quiere tapar el sol con un dedo y tú estás buscando el camino fácil todo el tiempo. Ok, vamos a hablar. A ver, doctora, su impresión de esta muchachita. Bueno, la impresión mía, tenemos que empezar primero por el sistema familiar. Aquí hay un grave problema de falta de comunicación entre los padres. Natural, dándole a ella la oportunidad de decidir. Exactamente. Ya ha llegado una situación que vemos unos comportamientos manipuladores en Daniela. Daniela ha desarrollado para mí un trastorno de conducta al punto de que ya ella como usted dice, se ha convertido en la agresora. Muchos niños que son víctimas de bullying llegan a un momento cuando no ven escape que ellos mismos tienen que agredir para poder defenderse, pero a fondo hay un complejo muy, pero muy grande. En el caso de Daniela, si ella va a su mamá y la mamá la critica, la castiga, usando las mismas técnicas que ella ha usado, eso simplemente empeora la situación y ella se convierte otra vez una víctima. Claro, excepto que la madre debe estar frustradísima. Obviamente. Porque ella ha intentado todo un sinnúmero de cosas, nada funciona, entonces ella está ahora ojo por ojo, diente por diente. Pero es muy difícil cuando uno usa técnicas y a la misma vez está también criticando y también juzgando. Uno tiene que usar técnicas efectivas, pero verbalmente tiene que seguir el apoyo, que es muy importante. Bueno, ¿qué sugiere usted? ¿Qué tiempo se demora y qué hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, hay una historia pasada y la historia pasada es válida
Pero si esta conducta se está manteniendo hoy en el presente es porque se está reforzando hoy. Daniela está obteniendo algo con esa conducta hoy, porque esa conducta no solo se mantiene, sino que está escalando. Entonces nosotros no podemos solo asumir una posición de justificación, que es un poco la posición del padre, de lástima. No nos podemos ir a ese punto, pero tampoco, como dice la doctora, podemos asumir una posición de usar el castigo y usar el mismo tipo de conducta, porque se la estamos modelando a ella. Y eso lo que hace es que aumente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer Lo aquí? primero que hay que hacer es establecer un plan donde tenemos que trabajar con Daniela formas adecuadas de escapar, formas adecuadas de pedir atención, formas adecuadas de reclamar eso que ella siente que le hace falta. Y eso hay que hacerlo, como dice la doctora, consistentemente. No y los vamos a padres lograrlo. tienen que tener un frente unido ante esta situación. Eso es correcto. Mientras que uno piense de una forma y el otro piense de la otra, ella va a seguir manipulando. Los padres tienen que estar involucrados en el tratamiento, Claro. y eso es parte del plan, que los padres son los que tienen que establecer los parámetros. Exacto. ¿Ustedes creen que es conveniente un padre que siempre está ausente porque viaja muchísimo por trabajo, que tenga la custodia temporaria, que él la quiere y no la quiere? Él es como la papa caliente. Sí la Yo creo quiero, que pero un aquí hay- ratito, porque no. Yo creo que no podemos verlo de ninguno de los dos lados. Es decir, esta batalla solo se va a ganar si los tres trabajan juntos. Y tenemos Claro. que trabajar con la escuela también. Porque Exacto. los hechos se están dando en la escuela. Y hay Exacto. que ver cómo está respondiendo el claustro a estos hechos, cómo están respondiendo los otros compañeros. No es un fenómeno individual, es un fenómeno grupal. Y hay que pensar también en qué estamos haciendo después. Lo que se está usando es el castigo y el castigo no está funcionando. Hay que pensar en un sistema de reforzamiento, pero tiene que ser consistente y no lo tenemos. Tenemos un cuadro familiar donde no hay consistencia y eso es clásico. Por eso el problema de conducta sube. Ella lo sabe. Bueno, y lo yo está no creo usando. que aquí la custodia con el padre va a resolver nada. No lo recomiendo. No lo incluso. creo, además él no tiene la capacidad, él no está ahí presente para ocuparse de ella. Yo lo que creo que si de verdad a ti te importa esto, pues te tienes que involucrar en este tratamiento que están hablando las profesionales, los expertos. Tienes que involucrarte de una manera positiva, un frente unido, no quitarle a ella la razón de todo, ni ella tampoco, porque ella yo creo que llega al extremo a veces por desesperación, por no tener el apoyo, etcétera, etcétera. Te voy a decir algo a ti. Tienes 15 años, cada día que va pasando, con esta reputación que te estás haciendo, estás atrayendo exactamente las cosas que tú odias que los demás te digan. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tu comportamiento, ven acá, ven. Mira, en el mundo no hay feo ni lindo. Nos hacemos lindos y feos. Con nuestro comportamiento, con nuestro corazón, con nuestra forma de proyectarnos entre otras personas. Tú estás creciendo. Y mientras más uno crece, más lo juzgan a uno. Y te quedas sola. Un día te vas a ver sola. Nadie va a querer estar a tu alrededor. Porque todo el mundo te va a tener miedo. Así que por más que tus padres sufran por ti, hagan por ti, den por ti, al final está en tus manos hacer este cambio. Cuando tú cambies tu actitud y tu comportamiento, tú vas a ver cómo tú vas a atraer gente que te quieran y que quieran estar junto a ti. Es bien difícil, pero está en tus manos. Está en tus manos. Con un cambio de actitud y de personalidad y de decir a los demás, gorda, estoy un poquito gordita, pero los gorditos tenemos nuestro sexy. Sábele dar la vuelta a la cosa. Tú sabes, es lo que tú tienes que aprender. Yo puedo hacer eso para llegar a mi casa y que mi madre venga con reproches. Tu mamá va a venir viene con... encima mío, encima si mío todo el tiempo. si tú te sigues comportando como tú comportaste, tu mamá no te va a aplaudir. ¿En qué cabeza cabe eso? Si tu mamá recibe llamadas de la escuela todo el día que tú te estás peleando con las personas y que les estás golpeando, ¿qué tú crees? ¿Que te va a esperar en casa con un aplauso? ¡Ay, mi niña linda! Imposible, por Dios. Entonces está en tus manos. Por lo menos pídele disculpas a tus padres y di, por aquí voy a empezar. Pidiéndole disculpas a ustedes. Pide disculpas a tu amiga, a quien le hiciste un daño por celitos. Tu mejor amiga por celitos. Empieza por donde tienes que empezar. Pidiendo disculpas, arrepintiéndote y no repitiendo este patrón. Te niego la demanda. He dicho. Caso cerrado. Gracias.
seguridad, porque ya sabes, ahora en ese tiempo cogen Él a mí fotos me acusa, en el perfil. él a mí me acusa de Entonces mentiroso cuando agarran él estaba haciendo las lo fotos mismo. y yo por mi seguridad Él yo mintió dije, de tener como ese pasaron